Gracias por estar aquí con nosotros en Numu y vamos a darle una serie de entrevistas. Es un lanzamiento, un proyecto que tenemos. Para ustedes, amigos viewers que nos están viendo a través de YouTube y las redes sociales, queremos darle una asesoría de cómo emprender negocios en Nicaragua. En este caso vamos a iniciar esta serie de entrevistas que vamos a estar haciendo con diferentes personalidades del emprendimiento en Nicaragua, con una persona insigne para nosotros en Numu. Él es el CEO y el creador, el que tuvo esta visión de la creación de este coworking, uno de los espacios más completos en Latinoamérica, y que nos está, pues el día de hoy nos está visitando en Nicaragua, porque también estás con varios emprendimientos a nivel global. Después vamos a hablar un poco de toda tu trayectoria como emprendedor, pero vamos a centrarnos en el proyecto Numu. ¿Qué te parece si nos comentas acerca Javier Marín? Javier Marín, si nos comentas. Presentando a Javier Marín. Javier, solo para comenzar, ¿cuántos años de experiencia como emprendedor tenés? Pues yo creo que llevo emprendiendo desde que tengo 8 años. 8 años. Unos 40. Unos 40 años. Así ¿no? es. Si es de los 8 años, unos 10 años, unos 20 años, dicen. Al final, muchas veces el tema de emprendimiento, hay algunos que es que realmente es nuestra propia naturaleza y no podemos hacer nada para evitarlo, ¿no? Yo recuerdo que mis primeros negocietes ya los hacía con 8 años, ¿no? Era una cosa casi natural. Pero bueno, hay otras maneras de hacerse y habilidades que también que se pueden aprender, ¿no? La primera vez que tengo una empresa, una SL ya, una sociedad limitada, pues fue hace unos 20 y tantos años. Era pues obviamente la primera y que como todas las primeras empresas pues fue bastante mal y aprendí bastante. Ok, vamos a hablar ahora un poco de Numu. Numu. ¿Cómo surgió esta idea? ¿En qué momento, hubo un momento específico en el que dijiste, quiero hacer un centro de coworking, espacios integrados para los emprendedores? ¿Hubo un momento exacto o fue algo que venías planificándolo desde hace tiempo de concretar esta idea aquí en Nicaragua? Fue una mezcla de factores que se fue alimentando y que luego confluyó en un momento estelar. Primero, conocer el ecosistema, gracias al proyecto de CEABAT, que junto con el Banco Interamericano, el Gobierno de Corea y Telcor creamos el primer Training Center regional para temas de todo lo que es banda ancha y ayuda al desarrollo, siendo nuestros clientes pues, los funcionarios y altos funcionarios de todos los países. Eso ya me dio una idea del ecosistema y me dio una idea del montón de talentos que hay en el país y que están por explotar. Yo siempre tiraba un poco en CEABAT a decir, bueno, ¿cómo podemos hacerlo nosotros? ¿Cómo podemos crear valor a partir de lo que tenemos? ¿Cómo podemos capacitar de manera productiva a la gente que tenemos en sectores de altísima demanda, como es el tema de e-learning, ¿no? Ahí fue yo creo que el primer input. El segundo input también tiene que ver con la zona. Me enamoré del centro de Managua, viniendo, el CEABAT está en el centro histórico o sea, en el complejo de Telcor. Hay que atravesar el centro histórico de la ciudad y a mí me gustaba hacerlo cada vez por un callejón distinto. Entonces, pues es una cosa que yo siempre decía, me encantaría tener aquí, no sé, algo, las oficinas de mi empresa, porque tengo varias empresas, y bueno, pues tener aquí un centro operativo que pudieras ir más allá de mi potencial estancia en el país, que en principio pues estaba prevista para 3 o para 4 años, ¿no? Esa es la parte, digamos, geográfica, ¿no? Y luego está el momento en el que, bueno, pues que estoy buscando ese sitio y de pronto pues encuentro un edificio que, bueno, pues no era precisamente una preciosidad, pero en mi mente ya estaba ese concepto. Obviamente el concepto de coworking no lo he inventado yo, existe en todos lados, pero yo siempre veía una necesidad tremenda de darle un vehículo de salida, de congregación, pero también de salida a todo ese talento nacional y un espacio de coworking se me antojaba como un escenario ideal y además donde poder verter todos esos años de experiencia emprendiendo en todos los países donde pues, me ha tocado y todos esos además contactos internacionales que pueden ser parte de ese ecosistema, porque al final en el mundo digital pues obviamente tienes la grandísima ventaja de que puedes verter todo ese conocimiento y toda esa interacción en un espacio geográficamente deslocalizado.
Y bueno, pues ese fue un poco la mezcla de los tres o cuatro factores que cuando veo esto, pues digo, bueno, aquí va a ser, vamos a hacer algo que merezca la pena, ¿no? Y con un concepto que creo que es muy necesario que empecemos a desarrollar todos y que seamos parte. Lo primero, pues lo que yo llamo philanthropreneurship, o sea, ser emprendedor pero teniendo esa parte de impacto social en el ADN de cualquier proyecto, ¿no? ¿Y cómo se traduce eso? Para mí lo esencial es mi mantra, ¿no? Ofrecer productos que sean premium, asequibles y con impacto social. Y si tú ves todo lo que está ocurriendo aquí, o Numu mismo, con su modelo de membresías y con los servicios que aquí se ofrecen, es un ejemplo absolutamente de libro, de guía, de lo que tiene que ser premium, asequible, con impacto social, ¿no? Es un poco conceptos, ¿no? Hablemos un poco de los coworking a nivel internacional. Sí. ¿Cómo están actualmente los coworking? ¿Es una tendencia a nivel global? ¿Y cómo se está aplicando en Nicaragua? Bueno, a nivel global, no sé si vamos por 12 o 13.000 coworkings, ¿no? Cuando en el año 2008 había como 15 o 16, o sea, los números son tremendos, con grandes monstruos de empresas unicornio como WeWork que están absolutamente sembrando posiciones muy dominantes en determinados mercados. Entonces estamos hablando de un negocio que empieza a estar maduro en algunos países, donde lo que ocurre luego es que se va especializando. Entonces, por ejemplo, en Berlín, donde yo vivo, pues hay coworking de blockchain, por ejemplo, ¿no? O hay coworking de sectores específicos donde se están haciendo todo tipo de incubaciones de sectores muy específicos. Todo depende, ¿no? En Nicaragua pues ha empezado un poquito más tarde, pero ya había también coworkings antes de Numu, y hay personas muy válidas que con emprendimientos en este sector pues han sentado una tendencia, ¿no? Y han abierto mercado y han empezado a educar a la comunidad, ¿no? Y a aglomerar un poco todo ese ecosistema de emprendedor. Obviamente la posición es un poquito más desde atrás, pero creo que viene con fuerza, creo que vendrán nuevos programas, creo que vendrán nuevos coworking, y yo visiono un centro histórico de Managua con 80-90 espacios de trabajo colaborativo, algunos temáticos, otros factorías de robótica. Todas las cosas más avanzadas tienen que ocurrir en sitios de creativos, ¿no? de espacios de emprendimiento, y el centro histórico de Managua tiene todo ese ADN y toda esa idiosincrasia, ¿no? de gente luchadora, de gente que tiene que ser creativa para salir adelante, para sobrevivir. Y casi todos los centros históricos de las capitales se han regenerado, convirtiéndose en algo, y muchos de ellos han sido los que han acaparado toda esa tendencia de innovadores, tanto en sectores tecnológicos digitales, pero también en sectores de otras habilidades y de otras habilidades artísticas y creativas, o temas relacionados con la economía naranja, ¿no? Esa es la visión que yo tengo, y bueno, como tengo esa visión, y me hacía tantísima ilusión que empezara, pues no me ha importado liderarla en este sitio, que no es más que líder, es el que empieza primero. No significa que sea el único ni que sea el mejor, simplemente el que empieza primero, ¿no? En el caso de concretizar la idea, vayámonos a los retos. Hubo dos retos, principalmente el convertir este espacio, lo que es antes, a lo que tenemos ahora. Sí. Lo que tenemos es algo totalmente distinto, moderno, funcional, amplio. ¿Qué reto hubo en toda esta etapa? Bueno, pues obviamente yo tenía muy claro en la cabeza lo que tenía que ser, y lo describí en un renglón, que fue necesitamos un espacio que no tenga nada que envidiar a ningún coworking en el mundo, que sea que transmita modernidad, que transmita transparencia, que transmita interacción. Solo quiero blancos, cristales y aluminios, y no quiero ver ni un cable ni una tubería. Ese fue todo mi briefing. Yo no soy verdaderamente muy ducho en la construcción, la verdad es que cada vez que tengo que poner un cuadro pues es un pequeño problema, pero leyeron muy bien mi briefing
y tuve la gran suerte de encontrar una persona que tenía muchísima experiencia en temas de construcción y que fue el que lideró toda esta renovación, más que construcción, porque no se construyó nada, simplemente se renovó, más que poner se quitó y se reforzaron algunas estructuras. Esto es un edificio pues que ya se peleó con el terremoto del 72 y eso también me llena de satisfacción, ¿no? O sea, somos ya supervivientes de un terremoto y ahora estamos en un sitio pues que es histórico, ¿no? Dentro del mundo de Managua y de la Managua antigua. Ese fue el primer reto. Lo conseguimos hacer en menos tiempo de lo esperado, pero más de lo planeado. Es un sector muy complicado, ¿no? Y entonces pues implicaba muchísimas cosas y realmente pues inauguramos un poco más tarde de lo que pensábamos, ¿no? Entonces fue inicialmente el primer reto. Vámonos con la inauguración. Todo el sector privado y público estuvo presente. Lo vieron con buenos ojos. ¿Cómo ha sido el recibimiento de ellos en este tiempo? El recibimiento fue excelente. La verdad es que tanto por parte de las instituciones públicas como por parte del sector privado y del mundo de la ayuda y de las embajadas, pues la verdad es que fue un comienzo fabuloso. Jamás podía haber soñado que tanta gente entendiera y apoyara una iniciativa como esta, que quería pues precisamente eso, ¿no? Darles a los emprendedores una herramienta y una infraestructura de primerísimo nivel, ¿no? Y luego, como decía, asequible, premium asequible con impacto social. Para mí eso es esencial en los países en los que estamos en vías de desarrollo. Creo que hay que hacer un esfuerzo por ofrecer todavía lo mejor, a todavía mejores precios y luego siempre pensando en el impacto social. Yo creo que leyeron muy bien todo eso, que vieron el momento, tanto las personas de gobierno como las personas de los sectores privados, de COSEP, de FUNIDES, embajadas. Aquí hubo 8 embajadores que estuvieron cortando juntos con todos nosotros el lazo de inauguración. Lo leyeron muy bien y vinieron a apoyarlo y desde luego mi agradecimiento, porque fue uno de los días más felices de mi vida empresarial o de emprendedor, ¿no? Ver que todo el mundo pues estaba apoyando la iniciativa, que obviamente había llevado un nivel de riesgo y de incertidumbre, y lleva un nivel de riesgo y de incertidumbre pues tremendo, ¿no? Porque realmente no hay ningún estudio de mercado que pudiera apoyar la iniciativa, ¿no? O la inversión que se había llevado aquí. Era una cosa que es más bien una intuición, una visión, pero no está soportada en ninguna Excel, es más bien una PowerPoint y mucho corazón, ¿no? Ya para ir finalizando, Javier, si nos comentás, ¿cómo ves el futuro de los emprendedores en Nicaragua y cuáles son esos espacios que hay que ir llenando? Yo creo que hay que aunar esfuerzos. Yo creo que después de los talleres que ya hemos hecho y las charlas de emprendedores y del ecosistema, hay algo que es evidente, y es que los esfuerzos hay que aunarlos en una dirección. Yo creo que es una dirección de creación de valor para la comunidad. Y en esa creación de valor todos vamos a ganar, pero posiblemente no ganemos en el corto plazo, como es el caso de Numo, que es un proyecto pues a medio y muy largo plazo, ¿no? Entonces, sí, ¿y esos espacios que hay que llenar, en qué áreas están? Vamos a ver, lo primero es un tema, sí, pero lo primero es un tema, para mí es fundamental el tema de mentalidad. Claro. O sea, o cambiamos la mentalidad y orientamos a crear valor juntos, o seguiremos teniendo iniciativas desperdigadas que no se hablan unas entre las otras. Esto no se trata de capacitar gente o de hacer talleres o de todo eso, eso son herramientas. Lo que hay que es ponerse todos juntos, los que estamos en este mundo, que tampoco somos tanto, y decir, bueno, todas esas herramientas las tenemos que enfocar en crear valor. Para mí hay 2 maneras de crear valor, fundamentalmente. O esos emprendedores que comienzan, van al siguiente nivel, facturan un poco más y pueden dejar de ser autónomos o freelancers de lujo y pueden empezar a dimensionarse y a crear estructura, crear empleo, crear riqueza, crear un poco más de volumen. O están naciendo nuevos emprendimientos, nuevas startups en distintos sectores, ¿vale? Que lo que hace es que se va incrementando todo ese túnel, todo ese funnel,
para que luego pues algunas de ellas vayan sobreviviendo y vayan creando un ecosistema muchísimo más dinámico. Entonces, eso a nivel general. Hace falta, creo que es esencial, aprender de muchas experiencias que ya han ocurrido y tenemos que desarrollar sentido de bienestar común. Hace falta que los que estamos en esto pues nos veamos como creadores de un mercado que no existe, y cuando no existe un mercado no puedes competir, porque no hay nada contra lo que competir. Lo que tienes que hacer es hacerlo grande y luego ya competiremos. Entonces para mí eso es esencial, por eso las puertas del MU está abierta y aquí pues estarán y han estado programas o coworking que en principio pudieran decir, bueno, pero no hacéis lo mismo. Y digo, bueno, sí, pero es que somos muy pocos, tenemos que aunar esfuerzos, ¿no? Entonces eso, cuanto a la mentalidad, me parece esencial. Y luego dejarnos de tópicos y típicos. Es que Nicaragua, es que no, mira, no estamos en Nicaragua, vamos a jugar al mercado global y tenemos herramientas digitales para hacerlo y para ser jugadores. Entonces, olvidemos, no, sí, afortunadamente estamos en Nicaragua, que es un país donde se vive fenomenal, pero vamos a jugar en el mercado global y para eso hace falta desarrollar la mentalidad de los que están jugando en el mercado global, en cuanto a eficiencia, en cuanto a seriedad, en cuanto a calidad de las cosas, en cuanto a herramientas que se están utilizando y que están al alcance de todos. Muchas veces solo falta esos componentes de saber que existen, capacitarse y orientarse a sectores productivos. Ahí vamos al segundo tema. Una vez que tenemos la mentalidad y que estamos bien educados y que hay un suficiente volumen de personas que están en esta onda, que estamos todos juntos y que tenemos unos sueños comunes, unos objetivos comunes, podemos ir a la segunda parte. Pero este es el sistema operativo. Yo creo que estamos en Windows 98 y tenemos que irnos a Sierra 2015 o 2018, no sé por dónde iremos, ya, ¿vale? Y se puede hacer. Por eso estamos juntándonos y intentando. Estos espacios son ideales para contagiarse, ¿no? Los hispanos nos contagiamos por contacto directo, por estar viviendo esas mismas experiencias en sitios donde nos podemos ver. Vamos con la otra parte, es decir, ¿y dónde tenemos que concentrarnos? Pues yo creo que lo que hay que centrarse son en donde están las tendencias mundiales, donde están los negocios multimillonarios, donde además hay jugadores que lo están haciendo desde sus países de una manera muy óptima, ¿no? Entonces, para mí los sectores estratégicos, sobre todo en la economía digital, que es un poco donde nos especializamos nosotros, obviamente que también tenemos cápsulas para mejorar la situación de pymes en sectores tradicionales, porque son cosas pues básicas u horizontales, pero en el mundo de la economía digital yo creo que hay tendencias y hay espacios donde debemos de poner foco. Por ejemplo, todos los temas derivados de la industria de blockchain, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con IoT, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, que de por sí hay muchísimos, los países en vía de desarrollo también están muchísimo más vulnerables a ciberataques y es muy buen momento para formar un montón de gente y crear empresas que primero se constituyan en unidades que puedan estar dando servicios a nivel local y luego a nivel regional, porque son trabajos que se hacen totalmente descentralizados, ¿vale? Y son conocimientos que están, y los cerebros de nuestros ingenieros aquí en Nicaragua son exactamente igual de buenos que los de los que están en Rusia. Lo único que hacen falta son dos cosas. Una, que tengan esa transferencia de conocimiento. Ya hemos hablado de la mentalidad, Claro. La mentalidad ya está instalada, esa manera de hacer las cosas, ¿vale? Y ahora lo otro son como aplicaciones. Las aptitudes son aplicaciones. Se instalan, se reinician, se hacen upgrade, se hacen un montón de cosas, pero no dejan de ser cosas que se pueden ir instalando. Y entonces te puedes dedicar a esos mercados globales. Machine Learning, inteligencia artificial, temas relacionados con la robótica. O sea, si hay algo en este país en abundancia, son universidades. Y podrán decir, sí, pero es que no son las mejores. Digo, bueno, pero mira, te voy a ser muy sincero, realmente no hace falta que sean las mejores. Es suficiente para que con las herramientas que se tienen, una mentalidad adecuada y un foco en esas direcciones, se generen un número considerable de startups en esos sectores todos los años, ¿vale? Entonces,
Nosotros queremos ayudar a crear ese espacio donde el objetivo sea eso, que en Nicaragua nazcan todos los años 50 startups en sectores donde las tendencias son mundiales, donde se puede trabajar de manera deslocalizada, donde el valor se queda localmente, donde se lidera con personas de ese entorno y donde se crea un sistema para que todo ese ecosistema, mira, las startups van saliendo y algunas van fracasando, otras van saliendo, pero muchas veces si tú ves un ecosistema de startups, te das cuenta cómo un gran éxito está compuesto por 3 o 4 que han fracasado anteriormente y que vienen de esa empresa que se han juntado. Entonces ocurre todos los días en todos los ecosistemas. Lo que hay que hacer es empezar a generar un volumen suficiente y dar esas herramientas. Pero muy importante, tienen que ser todo el mundo consciente que el esfuerzo lo tiene que hacer el que emprende. Para nosotros lo que tenemos que ser es ser Numu. Numu significa sol en la lengua de los chorotegas, la energía. Pero el sol no mueve la Tierra. La Tierra mueve y orbita por su propia fuerza y tiene sus propias leyes. Es el emprendimiento, ¿entiendes? Cada planeta, cada emprendimiento tiene que orbitar en función de sus propias leyes y su propia órbita. Nosotros queremos dar esa energía y facilitar todo eso, ¿no? Entonces también ese tema de mentalidad, o sea, se tiene que liderar localmente, se tiene que cargar todo el peso, la responsabilidad, la fuerza la tienen que realizar a nivel local y nosotros proponer herramientas que lo faciliten y luego que consigan que sean volumen y que haya un sistema. Claro que sí. Bueno, definitivamente que tenemos mejores herramientas que mejor que vos, que has venido de una carrera de emprendimiento de años, décadas, para darnos esta inspiración. Vamos a hablar después en una segunda parte de todos tus conocimientos y cómo fue esta montaña rusa, porque la verdad que es una montaña rusa el ir emprendiendo, hay sub y bajas, hay altos, hay bajos. Entonces todo esto lo vamos a ver en una segunda parte. Muchísimas gracias, Javier, por compartirnos esta visión de Numu, por compartirnos tu sueño de hacer en Nicaragua Nuestro sueño de todos los nicaragüenses. Nuestro sueño. Y es lamentable porque a veces ese impulso viene desde afuera, es lamentable, y eso sucede la mayoría de veces en muchos coworking en toda la región. Son impulsados por extranjeros generalmente, pero sí, pero cada vez, mira, el primer coworking que hubo aquí así serio lo impulsa una chica nica como el pinol, ¿eh? Que se llama La Fábrica, ¿no? Que lo lleva Sara Lila. O sea, no es siempre. Lo que pasa que lo que muchas veces ocurre, y esto es la otra parte, porque sí, no es la parte del emprendedor, es que no se apoya al emprendedor local. Entonces viene gente de fuera que primero o bien tiene los medios o bien por ser de fuera recibe más apoyo. Eso es parte de la mentalidad que tenemos que cambiar. Sí, claro. ¿Entiendes? Y yo por eso insisto siempre en que lideréis vosotros y que el equipo tome prioridad y que tome la cara a cada una de las cosas, porque a veces es una pequeña diferencia nada más que en lo de creérselo uno mismo. Claro. Yo, de verdad, el mensaje para mí sería que en el momento en el que una persona cree verdaderamente en sí mismo y hace inventario de todas sus posibilidades, ahí empieza a escribir su propia historia. Entonces yo os invito a que creáis en vosotros mismos, en vuestro talento, en vuestro potencial, que no os adormiléis y bueno, los que me conocen ya saben que digo las cosas tan claras que a veces casi ofenden, pero creo que es una manera de respetar el tiempo y el esfuerzo de las personas, es decirle la opinión de manera clara, transparente y en la cara, y que cuando empieces verdaderamente a creer en ti mismo, entonces toma las riendas de las cosas en lo poquito que podemos decidir, porque yo pienso que se decide realmente muy poco. Mira, si Numu estaba todo bien planteado y justo nace antes de que ocurra una situación pues muy desgraciada para todos, ¿vale? Pero las decisiones que tienes que tomar, por lo menos las tomas, ¿no? Claro. Y ahí es donde tú te haces dueño del poquito espacio que puedes controlar y das el 150%, ¿no? Y ahí empieza a escribir tu propia historia. Claro que sí. Bueno, Javier, muchísimas gracias por esta entrevista, por plantearnos la visión Numu, y te vemos en una segunda parte para que nos contés cómo ha sido ese
esa gran historia de emprendimiento. La verdad que emprender no es fácil y emprender en diferentes ámbitos menos aún. Muy bien. Seguimos en contacto y nos ven en nuestra próxima edición.